El liderazgo de servicio se caracteriza por una cosa, y es el valor de la escucha. Un líder herido hiere equipos. Y si lo traspolamos a la familia, un líder de casa herido va a herir a su familia. Bienvenidos nuevamente al podcast número 7 de Consciente. De verdad que estamos encantadísimos. Hoy sí que rompimos, sacamos la bola del estadio, como dicen, y tenemos a Eduardo Magermans, presidente de Guatemala Próspera. Gracias, Eduardo, por la invitación que aceptaste. De verdad que un placer tenerte. Te he visto en aeropuertos, te he visto en convenciones, en eventos, jalando gente para allá, para acá, llenando auditorios. ¿Qué es lo que has hecho? Y de último me dijiste, tengo un libro. Entonces lo leí, empecé a leerlo y hay una historia ahí como para contar, interesante. Y tu libro se llama Vida. Entonces, Eduardo, gracias por estar aquí. De verdad que has hecho grandes cosas por Guatemala y queremos que la audiencia sepa sobre Eduardo y lo que hace. Bueno, muchísimas gracias, Axel, por la invitación y definitivamente estar aquí en este podcast Consciente, porque realmente debemos de ser ciudadanos conscientes en lo que nosotros hacemos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí contigo compartiendo un poco. Sí, gracias, Eduardo. De verdad que cuando me dijiste ando por Chiquimula, dije, ¿qué es esto? La última vez que vi a Eduardo, estaba como que el país un poco congestionado, ¿verdad? Por cierta... Pensé que ibas a decir convulso porque sigue, pero... sigue, ¿verdad? Pero sigue congestionado también, sí. Pero bueno, dije, me doy la vuelta, voy por una hamburguesa por donde está tu oficina, pero nunca me imaginé verte por ahí y se llegaron las 9 de la noche con la hamburguesa en una plática que tuvimos y te dije, vas a estar en Chiquimula y mira que hoy se dio. Pues aquí estamos. ¿Cómo podemos ahí sí que influenciar, ¿verdad? A los jóvenes, a la gente, a tener una vida plena, tomando en cuenta tu libro, que es Vida? De verdad que me llama mucho la atención. Vida, dijiste que es visión, identidad, determinación y actitud. Muchas veces hablamos de actitud, pero no de las anteriores. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que nada, la base central es el liderazgo y creemos que todo aquel que genera influencia sobre otros es líder, ¿no? Claro. Solo quiero hacer un preámbulo con respecto al liderazgo, pero siempre me han preguntado, pero es que hay liderazgos malos. Sí, la diferencia que hay entre un liderazgo malo y a un bueno son los valores, con los valores que nosotros nos manejamos adentro del liderazgo. Entonces, basado en el liderazgo, hay personas que solo morir les queda porque engañados ya están, que Wow. se hacen sentir que están dirigiendo o liderando, pero no tienen visión, no saben a dónde van, ¿verdad? No hay y los propósito. Están siguiendo. Claro. Y ahí es donde cometemos muchos errores adentro de nuestro liderazgo. Vida nace en el tránsito de la ciudad capital, donde tengo muchos años de trabajar con jóvenes. Yo pues no fui la oveja blanca de la casa, sino que fui una ovejita negra hasta que enmendé mis caminos y siempre he tenido una pasión por ayudar a los jóvenes. Claro. Para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Y de ahí nace el libro Vida, que es visión, identidad, determinación y actitud, basados en que un líder herido hiere equipos. Y si lo traspolamos a la familia, un líder de casa herido va a herir a su familia. Entonces dije, no, aquí yo tengo que ver qué hago y tengo que contar un poco mi experiencia del rumbo de vida, visión, identidad, quién soy, trabajo para el ser, para poder hacer. Todo el mundo lo que hace es, se prepara para hacer y se olvida del ser. Entonces tenés ratones de biblioteca, pero con una inteligencia emocional nula, ¿verdad? Total. Determinación. Yo siempre digo que el guatemalteco a veces tiene el espíritu del sope, ¿verdad? Ahí nos tomamos, el espíritu del sope es el que planea y no aterriza. Hace. Y ¿verdad? no hace, así es. Acción. Entonces la determinación es importante y la otra es la actitud, ¿verdad? Creo que a veces nos conformamos con la hora chapina, a veces nos conformamos que así está y así se va a quedar,
pero tenemos que tener una actitud diferente. Entonces ahí va el tema de por qué nace visión, identidad, determinación y actitud. Te lo estoy haciendo en breve porque sabemos que no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de ir sintetizando. Sí. Mira, cuando leí, de verdad, creo que es en el primero o el segundo capítulo de tu libro, que no es tan grande, hay una reseña ahí un tanto inspiradora, podríamos decir inspiradora, digamos, de cómo pasaste de una historia que quisiéramos que la compartieras un poco. Buenísimo. Lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque claro. Estás en la industria, una vez me dijiste y se me quedó esa palabra, inversionistas sociales. Así es. ¿Qué es lo que haces? Así es. Entonces, pero veniste de una situación un tanto compleja, podríamos decirlo, ¿verdad? Así es. Bueno, primero que nada, trabajé muchos años en el empresariado hasta que un día tomé la decisión de tratar, porque no puedo decir que lo he hecho al 100%, pero estoy tratando en brindarle una plataforma a los niños, niñas y adolescentes de una forma diferente para tener una Guatemala diferente, una Guatemala próspera. Yo vengo de la orfandad. Yo nazco en Costa Rica. Mis padres adoptivos guatemaltecos me adoptan y me traen a Guatemala. Realmente crecí en una familia donde todo el mundo me quiso. Yo nunca me sentí ni el niño recogido ni el adoptado. Yo me sentí como parte. Sí, la diferencia que había era que era el más guapo de todos. Entonces yo sí decía, todos estos sí que están, ¿verdad? Pero al final desde muy pequeño supe que yo era adoptado y creí que lo había tomado bien hasta los 12 años. Hasta los 12 años. En los 12 años ahí fue donde comenzó las hormonas, el desarrollo. Y entonces comenzó esa guerra como que ninguno de estos en una reunión familiar tiene mi ADN. ¿Verdad? Yo leí eso en tu libro. Eso que cuando ibas al doctor... Me recordaban que era adoptado. Mire, alguien de su familia padece el corazón. A ver, alguien de su familia padece de diabetes. No sé. Mire, más de algún pelón había, le dije, porque, ¿verdad? Claro, Calvos, más de alguno era. no sabías de dónde Entonces venías. siempre tenía que decir que era adoptado. Entonces ahí los doctores dicen, ok. Entonces no hay historia. ¿Qué te estimula? ¿Qué te motiva a decir, bueno, voy a hacer esto que es como un voluntariado? Por ahí comenzaste después del empresariado, después de que fuiste muy destacado en la industria de los seguros. Ajá. Así es. Bueno, lo que pasó fue de que comencé a brindar asesorías. Ya de por sí soy mercadólogo. Estaba brindando unas asesorías a una organización no lucrativa para que pudieran hacer una casa hogar. Okay. Primero que nada, yo no quería trabajar con huérfanos, ¿verdad? Como le diría yo a los muchachos, ya los conozco, ¿verdad? Porque me conozco. Pero posteriormente a eso, la señora que estaba haciendo esta fundación me invita a caminar por unas comunidades en la costa sur de Guatemala, en Retaluleu. Y ahí viene una voz interna que me dice, Eduardo, ¿qué estás haciendo por los niños, niñas y adolescentes de Guatemala? En esa oportunidad regresé por aire de REU y esos 40 minutos fueron cruciales para tomar una decisión de vida y dejar el empresariado para poder servir a Guatemala. Y es así como inicio y comienzo el trabajo en el sistema de protección de niñez y me involucro en la problemática de Guatemala a consecuencia de lo que dije al inicio, ¿verdad? Yo era un líder herido y estaba hiriendo a otras personas. No estoy diciendo de que malo pegándole o baleando a la gente, no. Pero con mis malas actitudes, con decisiones incorrectas, egoístas, narcisistas, si las querés ver así. Y escasa de valores, podríamos decir. Bueno, no, porque yo sí viví o que fui criado en una familia de valores, ¿verdad? Con sus valores, con su fe cimentada. Lo que pasa es que cuando tenés un ambiente en donde te comenzás a involucrar, donde todos tus amigos no tienen visión, no saben ni quiénes son en un momento, cada quien anda viendo cómo hace el dinero lo más fácil posible porque piensan que nada les tiene que costar, ahí es donde comenzás a perder el rumbo. Yo digo, no perder los valores, perdés el rumbo. Y por eso hay que cimentar la familia. Es muy importante los valores adentro de la familia.
Entonces ahí es donde yo comienzo a tomar un rumbo diferente y tener una visión de qué era lo que quería yo para mi vida, qué es lo que yo quiero dejarle a mi hijo, ¿verdad? Una Guatemala, ¿cómo la quiero dejar? A veces me dicen que soy idealista, que soy llanero solitario, pero la verdad, al día de hoy creo que hemos impactado más a nivel nacional en los diferentes proyectos en los cuales me he involucrado y pues contento, la verdad. Claro, te he visto con muchos, como con alianzas estratégicas a través de Guatemala Próspera, donde sos el presidente ejecutivo de la institución, que para resumir, Guatemala Próspera lo que es una organización ONG ¿No lucrativa? no lucrativa que ayuda, digamos, a la asesoría, capacitación. Bueno, el core es liderazgo. Liderazgo. O sea, damos cursos de liderazgo completamente gratuitos. Tenemos 3.8 millones de guatemaltecos que han estado cursando estos diferentes diplomados. Siempre he dicho que estamos en el negocio equivocado. Apostarle a las habilidades blandas es más fácil hacer escuelas, pues, ¿verdad? O sea, clínicas o poner un chorro o lo que fuera que es visible, pero habilidades blandas es intangible. Intangible. Y encima de todo, yo te puedo enseñar valores, pero vos tomas la decisión si lo querés hacer o no. Si lo recibo, ¿verdad? claro. Si lo recibo o no. Entonces, pero nosotros hemos creído que un guatemalteco a la vez podemos cambiar Guatemala y eso es lo que hemos invertido. Tenemos 2.7 millones de niños en las escuelas públicas, cuarto, quinto, sexto, primaria con los programas de liderazgo. 100,000 jóvenes de básico, también del Ministerio de Educación, que cursan La Transformación Está en Mí. Y trabajamos con todas las entidades del Estado, empresariado, iglesias. Estuve en un son evento, gratuitos. Estuve en un evento creo que fue en Casa de Dios. Llenaste Casa de Dios. Llenaron todos, pues, porque es el equipo. Y estaban ahí varios ministerios con sus equipos, Sí. educación, MP. Nosotros somos una organización no lucrativa, no partidista y no religiosa. Okay. ¿Verdad? Ahora bien, Casa de Dios nos la alquilaron y la alquilamos. Okay. Es el único venue que nos da para la convocatoria que tenemos. En ese evento fueron 24,000 personas. Llenamos 2 veces, mañana y tarde, con miembros del Ministerio de Educación, la Policía Nacional Civil, Ejército, bomberos, empresariado, ¿verdad? ¿Cómo han visto los resultados ustedes del impacto que han tenido ese tipo de actividades y los seguimientos? Hemos acompañado a la Secretaría de Bienestar Social en su momento, cuando en funciones estaba el secretario Francisco Molina, por ejemplo, en Casa Intermedia de Reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, y acompañamos con los programas donde al día de hoy el 99% de los reinsertados no han reincidido en delito. Okay. Por ejemplo, la cárcel de Jutiapa, una cárcel la cual los mismos privados de libertad remozaron la cárcel como tal. Pues hay organizaciones donde se ha reducido el índice de rotación de personal, se ha incrementado la productividad. Nosotros no medimos el impacto porque imagínate lo que necesitaríamos para poder medir a nivel nacional eso. Cada organización mide, se pone su KPI, ¿verdad? Claro. Y ellos miden. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica se redujo por medio de los programas los arrestos, ¿verdad? Los muchachos dejaron de estar viendo por los que lo arrestaban en las redes sociales. Entonces, en su momento. Entonces, hay diferentes testimoniales y que realmente han marcado la vida, gente que ha perdonado. Estás como en no es industria esto, ¿verdad? La filantropía, pero estás en ese ambiente. ¿Sí? ¿Se le puede llamar filantropía? Sí. Te hago la pregunta porque de repente hay guatemaltecos. Yo no soy filántropo porque no tengo la plata para andar dando plata por todos lados, pero sos un mediador, podríamos decir. Yo sabes cómo me llamo, yo creo que soy un puente. Un puente. Sí, donde veo una necesidad y el que tiene el dinero para cumplir y satisfacer esa necesidad, yo soy el puente para él. Ok. Te lo preguntaba porque de repente habemos guatemaltecos que tenemos como... Lo primero es la idea, ¿verdad? La idea, la iniciativa y se comienza a hacer algo por la educación, por ejemplo. ¿Qué se le puede decir a esta gente que está como interesada en hacer esto, pero que no tienen como todo ese aparato, no lo conocen para llevar a una escala más a una organización?
Bueno, primero que nada, que lean la Constitución de la República de Guatemala, Ok. porque el artículo 77 de la Constitución nos obliga a los comerciantes industriales agropecuarios a invertir en la educación. O sea, más allá de filantropía y de querer hacer la cosa, constitucionalmente nos llama a hacer algo por la educación. Ok. ¿Y eso qué significa? Bueno, si yo tal vez no tengo millones, pero ¿en qué puedo yo acercarme a una escuela que está cerca de mi casa y en qué les puedo yo ayudar? Claro. Se necesitan arreglar el chorro, el lavamanos. Yo creo que ahí viene la parte interesante de nuestra determinación, hablando de vida. Hablando de vida, sí. Todos los guatemaltecos queremos una Guatemala diferente, pero no hacemos nada porque caemos en, lo que pasa es que esto así es y cada gobierno es peor. Así ha sido. Y así ha sido. Bueno, eso se llama mediocridad, Axel. Y el mediocre es el que se mantiene dentro de la mediocridad. Y dentro de ese sistema, dentro de ese sistema, el fracaso es bueno, porque el fracaso nos enseña y debemos de aprender. Ahora, el fracasado es el que se mantiene en el fracaso. El mediocre es el que se mantiene en la mediocridad, como así es, dejémoslo. Como es hora chapina. Culpando. Como es hora chapina, invitar a las 7 para que te lleguen a las 9. Mediocre. ¿Verdad? Mediocre, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo de que nuestra responsabilidad como ciudadanos va más allá de esperar que un tercero te haga las cosas. Sí. Fíjate que te preguntaba porque nosotros como familia comenzamos, una iniciativa, así como un plan hormiga, te voy a decir, una semillita a la que le pusimos calcetas puestas. Te mencioné la otra vez. Claro. En donde estamos ahí sí que, no sé si apoyando será el término o ayudando a niñas para que vayan a la escuela con sus útiles, con su bolsón, su uniforme, y se les da un cierto monto en cosas que necesitan para su... Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuál será esas herramientas que se necesitan, ¿verdad? Para poder ayudar a esa comunidad? Bueno, primero que nada, ahí entramos a gerencia de proyectos. Y yo creo que lo primero es planificar. Saber cuál es mi alcance, qué es lo que yo quiero alcanzar con esto. Yo me tendría que determinar cuántas niñas quiero yo apoyar en el año. Okay. Posteriormente a eso, ¿cómo voy a medir que esas niñas están obteniendo los resultados que yo quiero de la inversión que yo estoy haciendo? La filantropía, la donación o la caridad no tiene un retorno de inversión. Vos das y que se alimenten los niños y que sean más gorditos y todo, pero cuando ya lo ves desde el punto de vista de un retorno de la inversión, sí te pones un KPI para saber qué nivel querés que estas niñas lleguen. Que cierren bachillerato, ok, pero ¿con qué calificaciones? Para buscar una beca, ok, ¿qué universidades locales o internacionales? ¿Verdad? ¿Y qué querés que ellas se conviertan después de la universidad? Entonces, yo creo que es la planificación, saber cuál es el alcance que nosotros queremos tener para poder llegar ahí, ¿verdad? Vuelvo a caer en la palabra determinación. Tenemos que ser determinados y planificar. Sí, fíjate que fue bien interesante. La primera vez fueron 10, o sea, por eso te decía semillita. Luego más gente se fue como involucrando, diciendo yo quiero patrocinar una. Este año fueron 30. Subió. Buenísimo. Los números fueron diferentes. Entonces, y hay una satisfacción en valores. Hay una satisfacción que te dice, bueno, estoy haciendo algo por alguien. Y es cierto, no está retornando nada, porque me decía una de las maestras, van a ser 20. Pero sí van a ser 20. Pero sí hay un retorno, Axel. Fíjese que el logro de ellas llena el corazón. Y entonces yo le decía, fíjese que van a ser 30 porque me alcanza para 30, porque no me interesa recuperar plata para mi bolsillo, sino que ver cómo van y las estamos como monitoreando con ese, no es un KPI como tal, pues, pero cómo van sus notas, cómo van ese tema sí lo estamos manejando, pues. Te preguntaba porque estás como en el ambiente, no solo en educación, también te has involucrado en otros rubros, ¿verdad? Entonces, sí, no, el retorno te digo, está aquí, o sea, es una cosa que
pasan cosas así como muy raras de que decís, wow, esto que está pasando, qué interesante. Y te digo, una de las cosas que pasó, había una niña, porque fuimos como familia, que aún a mi tía no paraba de besarla, llegaba, la abrazaba. O sea, ¿cuánto vale eso? O sea, Lo que estás viendo ahí es la representación de lo que carece Guatemala y es brindar oportunidades. Ahí es un tanto triste, pero es un tanto satisfactorio cuando vas a la acción. Claro. Cuando no sos el mediocre. Claro. Y cuando uno tiene la determinación y adicionalmente cuando hablamos de la actitud no es impuesta. Yo tomo la decisión qué actitud voy a tomar hoy en día. A mí nadie me llamó para decirme que tenía que botar los hombros, arrastrar los pies, poner cara triste y que la nube negra me acompañara hoy. Yo venía muy contento para venir a Chiquimula después del tránsito, los trailers que se hacen para un lado, para el otro, pero yo venía con una buena actitud. Entonces nosotros debemos de tomar una buena actitud. Y eso es una decisión. Es una decisión. Total. Es completamente una decisión. Estás en la radio, tenés un programa que se llama Vamos Guate. Vamos Guate. Por la 98.1. Vamos Guate. Vamos Guate es un programa cívico-político donde creemos que tenemos que agregarle valor al ciudadano guatemalteco y que forme criterio. Claro. Después votamos y después nos estamos arrepintiendo de lo que votamos. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a votar. Voy a poner un ejemplo. El artículo 135 de la Constitución de la República en el inciso A dice que todo guatemalteco debe de defender la Constitución. ¿Qué van a defender si no la leen? ¿Ya? En el inciso C dice que el guatemalteco es responsable de generar su propia riqueza. O sea, el Estado no me mantiene. Exacto. ¿Y esa actitud a cuál se la atribuís? ¿Al mediocre? ¿Al...? Bueno, ¿Dijiste no. 3? Sí, pero no. Yo creo que ahí es una falta de... Hay una candidata que había dicho que el pueblo de Guatemala, una de sus características era la ignorancia, ¿verdad? Terrible. Pues tiene toda la razón. Si nos vamos a la esencia de la palabra ignorancia, significa carencia de conocimiento de algo. Yo soy ignorante en nanotecnología, por ejemplo, claro. ¿Verdad? O sea, yo no sé cómo inseminar una vaca. Yo soy ignorante de eso. Pero el guatemalteco es ignorante en el conocimiento de su propia constitución y de sus leyes. Porque claro, aquí viene la parte de responsabilidad. Creo que nos hemos salido un poquito fuera de vida, pero responsabilidad, la responsabilidad se asume, no se cede. Todo aquel que le cede la responsabilidad a un tercero, ese tercero maneja su vida. Ok, la culpa la tiene el presidente, el Congreso, el alcalde, el presidente del COCODE, mi papá que no me llevó al circo cuando era chiquito. Todo mundo es responsable menos yo. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad no se cede, se asume. Entonces, ahí es donde ves a un montón de guatemaltecos cediéndole la responsabilidad a autoridades locales, al gobierno central, al profesor, al maestro de la universidad, al vecino que no barre su pedacito. ¿Y cómo se restaura ese pensamiento, esa creencia? Pues la verdad es que tiene que ser un acto consciente. Tiene que ser un acto consciente. Claro. O sea, yo asumo la fondo. Y ojo, en algunos aquí casos se toca fondo. Ay, es que la gente no es muy letrada en Guatemala, discúlpeme, pero yo tengo 16 años trabajando en el desarrollo sostenible en comunidades indígenas en Guatemala y conozco gente que no sabe leer, que no fue a la escuela y son súper responsables. Claro. Porque tomaron una decisión de sacar adelante a su familia. ¿Verdad? Entonces yo creo que es un conjunto de cosas, Axel, que debemos de ir integración, ¿verdad? Debemos de ir tomando conciencia para ser conscientes en lo que nosotros estamos haciendo para desarrollar este bello país. Claro. ¿Y cuál ha sido como la debilidad más fuerte que has observado dentro de todo en el país, ¿verdad? En lo que has trabajado? Sabemos que es educación en donde estás, pues. Guatemala próspera hace mucho en educación. Bueno, trabajamos muy de la mano con el ministerio, con todas las administraciones. Desde Álvaro Colón hemos trabajado con los diferentes ministerios. Pero algo interesante, Axel, que yo creo que es importante tomar en consideración. Se dice que Guatemala es un país pobre. Harry Truman en 1949 dijo que todo país que no fuera como Estados Unidos en esa época
era un país subdesarrollado. Y nosotros dijimos amén a eso. ¿Ya? Entonces hemos creído que la pobreza es la carencia de recursos materiales. Lo que abunda en Guatemala es una pobreza mental. Desde las autoridades y liderazgo que no se han visualizado. Yo estudié en Japón y a mí me impactó los japoneses después del gran bombazo que tuvieron, 2 bombazos nucleares, tomaron una decisión de salir adelante y convertirse en la tercera potencia mundial. Japón no tiene los recursos naturales que tiene Guatemala. Y no se permitieron decir... No, o sea, no se permitieron a tener esa pobreza mental de que aquí no salimos, ¿verdad? Aquel dicho que dicen en Guatemala, aquí el que no tranza no avanza. O sea, ¿Dónde? pero así somos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay el gran limitante es la pobreza mental y la falta de voluntad política. ¿Y cómo ves la voluntad también, la voluntad de hacerte responsable? Es que hay que hacerse, no hay vuelta de hoja. Tenemos que hacernos responsables. Porque en el seno y en el núcleo familiar hoy tenemos a un montón de hombres que han sido irresponsables en su hogar, ¿verdad? Tenemos un montón de madres que han sido irresponsables, Claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ir teniendo y modelando un liderazgo que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Y cómo logramos? Porque hay una juventud como un tanto más sensible que otros tiempos. Sí lo han identificado. Te digo porque muchas veces los jóvenes están siendo como más vulnerados, digamos, viviendo en un ambiente como vulnerable, que lo quieren todo porque el papá quiere todo para el hijo. Entonces, ¿eso resta responsabilidad? No, yo creo que ahí tenemos un tema de generacionales, de brechas. Yo tengo una certificación en brechas generacionales. Siempre va a haber una generación diferente a la otra. Uno, por el entorno que va cambiando. Está la generación que vivió las guerras, por ejemplo. De ahí vienen los baby boomers, que son hijos de ellos, ¿verdad? Ellos nacen en una familia de carencias, que inclusive yo tengo una amiga que su abuela era polaca y que dicen que yo no lo conocía a la señora, pero me cuenta mi amiga que cuando recogían los platos de la mesa, la abuela agarraba las migas. Y entonces le hicieron la pregunta que por qué hacía eso, porque no solo las echaba en una servilleta. Y dice, tú nunca has tenido hambre. Yo viví hambre en Polonia, ¿verdad? Entonces, esa generación transmitió a los baby boomers una sensación de quedarse en el mismo trabajo. O sea, si lograste entrar a la empresa, ahí morí, ¿verdad? O sea, una generación, los boomers, hubo un poco de libertinaje en los años 60, de ahí entramos nosotros, los X, vos tal vez no, pero yo entro con los X, ¿verdad? Y ahí pues se respeta la autoridad, no se hablaba en la mesa si estaban hablando los adultos, y ahí entran los famosos millennials. Sí. Algo del millennial que me llama mucho la atención, el millennial está dividido en tiene 2 etapas, los de la generación más cercana a los X y los después, ¿verdad? El millennial reta el liderazgo. El X, a nosotros nos dijeron, este es su jefe, y ahí usted ese es el jefe. El millennial reta el liderazgo. Ahora, el centennial, que es el que viene después, después del año 2004 para acá, el centennial decide si va a seguir al líder o no, ¿verdad? Hoy las empresas están teniendo problemas porque los millennials, antes era que los X no entendían a los millennials. Ahora los millennials no entienden a los centennials, ¿verdad? Pero es ya se puso otro, el de los cristales. No, sí, no, pero ese es los centennials. La generación que todos se ofenden, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo en la época mira, voy a cambiar la llanta una vez y tenés que aprender y vos pues la cambias vos, ¿verdad? No, ahora la llave de chucho está muy dura, me duelen las manos, ¿verdad? Ay, no, a lo mejor voy a ir a que me la hagan el pinchazo. Llamo al seguro. Eso me pasó con un joven y por eso fue uno de los temas de escribir el libro de vida.
Les digo, mucha, estaban jugando en el celular. Les digo, mucha, ya van a cumplir 15 años. Ya van a ir a sacar su licencia. Y se voltea uno y se me cae y me dice, no, para eso hay Uber. Yo, madres, yo agarraba el carro, salía del parqueo, volvía a entrar para que mi papá viera que podía meter retroceso y primera, o sea, con la ilusión. Ahora no, ahora cambian. Es muy común dejar el trabajo, ¿verdad? Y eso en las empresas está costándole caro el tema de rotación. Sí. Claro. Se me viene a la mente esto de cómo hacemos entonces para tener una economía autosostenible, porque un joven de 15 años con este tipo de actitudes, porque ahí llegamos a la actitud también, es decir, me duelen las manos, todo lo que dijiste de los cristal. ¿Cómo se autosostiene sin que esté un papá o un tutor atrás de él? Mira, definitivamente tiene que ser en el seno de la familia. Yo tengo un centennial, pero este centennial tiene ubicada, o sea, tiene bien la cabeza ubicada entre los dos hombros y los pies en la tierra, ¿verdad? Tiene sus cosas, pero yo creo que viene todo en el seno de la familia. Claro. Adicionalmente, ahora yo me recuerdo cuando escuché que un amigo su hijo dijo que quería ser influencer. A la madre, dije yo, no, o gamer, ¿verdad? Y este patojo que le dijo que era gamer, pues se ha ganado $5,000 en juegos. O sea, hoy están en criptomonedas, antes era que vos tenés que ir a chancear de 8 a 5. Claro. Yo creo que nosotros, las generaciones un poquito más antiguas, debemos de ir entendiendo cómo ven los tiempos, ¿verdad? Esto va a desaparecer, mi querido Axel. El teléfono. El teléfono va a desaparecer. Ahora, sí. Esto va a desaparecer, van a haber muchas cosas que para las generaciones más grandes debemos de ir entendiendo los tiempos y ir acomodándonos a eso. El libro Vida, retomando el tema del libro, viene a causar, no importa si sos centennial o sos millennial o sos cristal o sos, y ha servido para gente de arriba también, o sea, gerentes, lo que fuera, es ubícate. ¿Cuál es tu visión de vida? Ya trabajaste la identidad. Hay mucha gente que hoy está confundida. Hay gente que se cree gato ahora, ¿verdad? ¿Dónde está tu identidad? ¿Cuál es tu determinación? Y sobre todo, ¿qué actitud estás tomando enfrentando a la vida? Mire, Eduardo, es que usted no sabe los clavos que yo ando. Eso que te tocó, porque no fue igual para todos. No. Pero, por ejemplo, la gente me dice, es que Eduardo, usted no sabe cómo va a tener una buena actitud, usted no sabe los clavos que ando. Y yo le respondo, usted tampoco sabe los míos. Pero la diferencia es que cuando tenés una buena actitud, en tiempos difíciles tomás mejores decisiones. Ahora, si tenés una mala actitud en tiempos difíciles, te garantizo que tomás pésimas decisiones, porque la actitud sí pesa mucho en eso. Claro. Entonces ahí es donde tenemos esa parte, ¿verdad? Yo creo mucho en la actitud, que es la última palabra de tu libro, Vida, pero el foco hacia dónde vas creo que es la visión, ¿verdad? Por ejemplo, en el podcast anterior hablamos de emprendimiento y justamente me habló de visión, Diego de León, que creo que lo conoces. Diego de León, claro que sí. Si nos está viendo, saludos. Y visión, o sea, cómo la gente va a tener, mucha gente tiene la visión y has visto que en el colegio es una de las tareas. Visión, misión, valores. Pero él no hablaba de esa visión. Y sabes una cosa, a mí me gusta cuando estoy trabajando con empresas, trabajando el plan estratégico, está bien que tengas un statement de visión, pero yo le llamo propósito. La visión dice ser la número 1 de Chiquimula. Bueno, y cuando llegaste a ser, ¿qué pasa? Ahora, el propósito es eterno. ¿Ya? Cuando tú tenés un propósito de vida, es hasta el día que te vayas y ese propósito lo dejas en legado. Sí, o sea, y ese propósito lo dejas en legado. Con el ser, como dijiste. ¿Verdad? Gracias, de verdad. Qué placer tener a Eduardo hoy en Podcast Consciente. Nos ha dejado ahí sí que frases memorables, Eduardo. Frases memorables que van a influir definitivamente en la vida de muchos. Y la otra vez hablamos 2 horas, solo que sin cámara. Y fue también edificante. Y espero que para los que nos están viendo
sea edificante, porque lo que queremos es agregar valor, ¿verdad? En Consciente Podcast. Eduardo Mayemar está en Guatemala Próspera, anda aquí por Chiquimula y de repente anda por Cobán, fuera del país. ¿Qué más? Pues ahí estamos, sirviendo a este Llenando país. auditorios y agregando valor a cada vez más personas. ¿A cuánta gente podríamos agregar valor? Aunque sea una al día, ¿verdad? Pues ese debería ser el motivo, influenciar a una, porque no sabes de ese uno cuántos más va a influenciar. Claro. Es un efecto multiplicador. Los grandes cambios inician en pequeños grupos. Ahí está aquel que quiere agarrar masas, ¿verdad? No. Mahatma Gandhi comenzó en grupos pequeños, Martin Luther King, Jesús trabajó con 12. Con 12. Y hasta el día de hoy, haya existido, no haya existido, no importa la cosmovisión de fe de las personas, pero hasta el día de hoy se sigue hablando de él y hay un antes y un después de él. El claro. AC y el DC, ¿verdad? Entonces, después de Cristo. 12 cuatillos fueron los que él invirtió 3 años y en esos, jule, y salieron. Entonces, lo que podemos hacer nosotros si invertimos conocimiento, que ese es el nivel número 4 de liderazgo de John Maxwell, si invertimos el liderazgo de servicio se caracteriza por una cosa y es el valor de la escucha. No puedes servir si no escuchas las necesidades de otros. Si no te vuelves un impositivo, ¿verdad? Él necesita esto y vas y querés ayudarlo. Como organizaciones no lucrativas se han cometido errores gravísimos en este país. Si sumáramos la cantidad de millones de dólares que han invertido organizaciones internacionales, ¿y por qué no hemos salido del atolladero? Por la imposición. Porque ellos vienen a decir qué es lo que necesitan las comunidades. Usted necesita filtros, usted necesita estufas ahorradoras, usted necesita esto. Y no le pregunta al comunitario. El desarrollo endógeno de adentro hacia afuera es el que cambia comunidades. Ellos saben cómo salir adelante. Ellos lo único que necesitan es una oportunidad, un puente conector, claro, para poder desarrollar. Potenciarse. Así es. Gracias, Eduardo. Entonces, llegamos al tiempo que nos han establecido. Gracias, de verdad. En Consciente Podcast queremos agregar valor, como lo he repetido, y tenerte aquí ha sido un placer, de verdad. Gracias por tu libro, por tus sugerencias, por tus consejos, porque de verdad han sido de edificación, ahí sí que para todos, y que más gente esté conectándose con esa visión de vida, ¿verdad? No, pues aquí muchas gracias por la invitación y a toda la gente que escuche Consciente, que sea consciente en su actitud, en su visión, en su determinación y en su identidad para cambiar este bello país y sobre todo su entorno, su familia. Gracias, Axel. Gracias, Eduardo. Este es el episodio número 7 y estamos atentos ahí a sus preguntas de qué quieren que hablemos para tener una calidad de vida, para estar conscientes. De verdad que el conocimiento es una de las cosas que se ha estado potenciando últimamente a través de las redes sociales y cuánta información en el internet, ¿verdad? Buena, no tan buena, agarremos lo bueno.